Pues vamos a pasar a la palabra. Gracias a Dios, un día más. Y vamos a continuar con una serie que hemos estado llevando. ¿Cómo se llama la serie? Bienaventurados. ¿Y ya aprendiste a ser bienaventurado o no? Pues ahí la llevo, ahí la llevo. A veces sí, a veces no. Está bien, poco a poco vamos a ir aprendiendo qué es ser bienaventurados y cómo podemos ser bienaventurados. No es nada de lo que el mundo nos dice que es el ser bienaventurados. Ya lo hemos estado viendo. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 de esta serie, el cual está basado en Mateo capítulo 5, versículo 5. Abre tu Biblia, vamos a leer desde el versículo 1. Y bueno, es la tercera bienaventuranza. La tercera bienaventuranza o la tercera cualidad o rasgo de lo que se conoce como las bienaventuranzas. Ya lo tienes, Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y dice así: viendo la multitud, subió a un monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta ahí. Vamos a orar, vamos a poner manos del Señor este tiempo, chicos, y a pedirle que nos hable. ¿Sí quieres que el Señor te hable? Sí, entonces cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por este tiempo. Gracias por poder estar aquí, aprovechando bien las oportunidades que tú me das. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de mi corazón. Porque no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta delante de ti. Antes todas las cosas están desnudas delante de ti, de quien daremos cuentas. Ante ti daremos cuentas, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí. Bendícelos, fortalece sus vidas, háblales y moldea sus corazones para ser cada vez más conforme al tuyo. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestros sentidos, nuestros miembros, mis palabras, mis pensamientos, mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo para hablar como debo hacerlo y que en ello haya bendición y vida, porque es tu palabra la que es anunciada. Gracias, eterno y poderoso Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, hemos visto que la palabra bienaventurados, tanto mi esposa como Iván y yo en el primer tema, toqué acerca de lo que es ser bienaventurado. Y yo comenté que esta palabra bienaventurado va más allá de todo lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Cuántos quieren ser felices? El que no levante la mano se va a quedar todo triste y melancólico y depresivo. A ver, ¿cuántos quieren ser felices? El que la levantó más alto va a ser más feliz. Felicidades. Pero sabemos que la felicidad no es lo que el mundo nos ofrece. ¿La felicidad de quién depende? De Dios. Nuestra felicidad, la felicidad del hombre depende de Dios, y eso es bienaventuranza. Se refiere, escucha bien, al mayor bien que una persona puede llegar a recibir. ¿Y de quién es? De quien tú puedes recibir el mayor bien de tu vida. ¿De quién? De Dios. ¿Hay alguien más grande que Dios? ¿Hay alguien que sea más fuerte que Dios? ¿Hay alguien que sea más amoroso que Dios?
¿Más generoso que Él? ¿Más misericordioso? ¿Más compasivo? No. Por lo tanto, no hay nadie que pueda hacerle más bien a tu vida que Dios mismo. Y es ahí cuando tú te conviertes en un joven o una señorita bienaventurado o bienaventurada. Cuando sabes que estás recibiendo de Dios su bendición. Su bendición. Ese es lo que nosotros deseamos en esta vida. Los que entendemos lo que significa el ser bienaventurados. Queremos la bendición de Dios más allá de lo que el mundo puede ofrecernos. Mira, con cuánto dinero tú puedes comprar la vida? No hay oro en el mundo que pueda comprar la vida. ¿Con cuánto dinero tú puedes comprar tu comunión con Dios? No existe tal cosa. Necesitamos aprender a buscar nuestra bienaventuranza en Dios. Significa ser feliz como ningún otro. Significa ser dichoso. Significa recibir una suprema bendición. Ahora, hay una unidad en las primeras tres, en todas las bienaventuranzas, pero hasta ahorita hay una unidad en las primeras tres bienaventuranzas que hemos visto contándola del día de hoy. Iván te hablaba de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mi esposa te hablaba de bienaventurados los pobres en espíritu. Y te decían cómo una persona no puede sentir dolor por el pecado propio y por el pecado ajeno si antes no es pobre en espíritu. Tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición para poder entonces sentir dolor por nuestra condición y la condición del mundo. Pero al mismo tiempo se necesita ser humilde. Se necesita la humildad para ir delante del Señor reconociendo que le necesitamos, reconociendo que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los mansos, felices, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Ahora, mansedumbre también se puede traducir como humildad y significa, escucha bien, mostrar disposición a someterse y trabajar bajo la autoridad apropiada. Eso es lo que significa ser manso. Es tener una disposición para someternos y trabajar bajo la autoridad apropiada. En este caso, ¿cuál es la autoridad apropiada? La autoridad de Dios. Bienaventurados los que están dispuestos a someter sus vidas y trabajar bajo la autoridad de Dios. Porque ellos recibirán una herencia, la tierra por heredad. Eso es lo que dice la Escritura. La humildad, chicos, no es lo que hoy creemos que es según el concepto del mundo. Según el mundo, ¿quién es una persona humilde? Los pobres, ¿verdad? Dicen, ay, es que es bien humildito. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Según el mundo, un pobre es un humilde. Ahora, ¿tú conoces algún pobre que sea soberbio? Pues para muestra un botón dicen, ¿verdad? Antes de Cristo todos nosotros éramos súper soberbios y ni un peso teníamos, ¿sí o no? Bueno, seguimos sin ni un peso, pero ahora ya no somos soberbios, ¿verdad que no? Somos bien humildes, ¿verdad que sí? Y ya perdimos la humildad. Éramos soberbios y sin dinero. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con no tener dinero, ¿no? Con un bajo nivel económico. Tampoco tiene que ver con ser simplemente dejado porque sí, dejar que te hagan bullying. No tiene que ver con aquel que simplemente sin propósito o incluso por cobardía no hace nada en medio de las circunstancias. No se defiende, porque han escuchado el dicho que hay que ser mansos pero no mensos, ¿verdad?
¿Sí lo han escuchado o no? Bueno, si no, ya lo escuchaste. Hay que ser mansos, pero no mensos. Entonces no tiene nada que ver con el ser dejado o con no hacer nada. No es una cuestión de humildad esto. Hubo hombres que fueron sumamente humildes, pero eran tremendos en su forma de actuar, comenzando con Moisés, ¿no? El hombre más manso de toda la tierra, pero un hombre que supo hacer valer la autoridad que Dios le había dado. Tenemos a Juan el Bautista, un hombre con el espíritu de Elías, también manso, dispuesto a someterse a la autoridad de Dios, pero más sin en cambio un hombre que denunciaba duramente el pecado y le exhortaba a los hombres para que corrigiesen sus caminos. Tenemos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, de David, hombres que llegaron a experimentar lo que es verdaderamente ser manso de corazón. Una persona dijo que la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. La estimación, o sea, tener los pies bien puestos sobre la tierra y reconocer cuál es nuestra condición. Eso es humildad. Y nosotros, si queremos llegar a ser bienaventurados, necesitamos aprender a ser humildes. Porque hay una bendición, chicos, en ser humildes. ¿Cuántos les gustan las bendiciones? Bueno, necesitas comenzar por tener un concepto adecuado de ti mismo o de ti misma. Humildad proviene de la palabra humildad, proviene del latín humilitas, que a su vez se deriva de la palabra humus, que significa tierra o suelo. Y está relacionada con la idea de estar cerca de la tierra. ¿Has escuchado el dicho que dice, ya perdió el suelo? ¿Sí? O tienes que tener los pies sobre la tierra. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, se refiere a eso, a tener un entendimiento de tu condición. Cuando alguien no es humilde, pierde el suelo, se exalta, tiene un autoconcepto que lo lleva a creerse mejor que los demás o más valioso que los demás y por lo tanto despega sus pies del suelo. Es decir, se genera altivez en su corazón, que es lo contrario a la humildad o al ser humilde, lo cual es ser consciente de que somos seres finitos y que somos sumamente vulnerables como seres humanos. El diccionario de la lengua española lo menciona como es tener conocimiento de las propias limitaciones. Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que tú quieres agarrar un frasco de chocolates Ferrero Rocher. ¿Sí les gustan o no? Digo, si no, para no regalarles en Navidad. Y lo ves y te dicen, si lo agarras es tuyo, pero tú mides 1.20. Y el lugar donde está mide 2.10 metros. Y no tienes nada para subirte encima. Tú tienes que entender tus propias limitaciones, ¿sí o no? Y la persona que es humilde, ¿qué hace? Repite conmigo, pide ayuda. Buscas a uno que mida 1.90. ¿Hay alguien aquí que mide 1.90? 1.91, 1.92, ¿verdad? Y le pides ayuda para que te baje ese frasco. Y eso se llama humildad. Reconocer tus propias limitaciones, tus propias debilidades. Y es un ejemplo burdo, pero a lo que estoy tratando de darte a entender es que nosotros somos seres demasiado finitos, demasiado limitados.
al grado que entender nuestras limitaciones tal y como la Escritura nos lo expresa, no nos queda de otra sino pedir ayuda a Dios. Para respirar necesitamos pedirle ayuda a Dios. Es conocer las limitaciones y las debilidades propias y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Eso se llama, o eso se conoce como humildad. Y es bienaventurado aquel que es humilde. Es también una disposición, escúchame bien, para pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Es pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo por considerar la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando Pablo les escribe a los hermanos en Corinto? Y los corintios eran muy tacaños, eran muy codos, no querían ayudar al apóstol Pablo en sus necesidades, y él comienza a expresar ciertos derechos que tiene. Si yo siembro en ustedes lo espiritual, no tengo derecho a cegar de ustedes lo natural, no tengo derecho, dice, a tener una hermana por esposa, como Pedro, como Jacobo y como los demás apóstoles. Dice, pero no hago caso de ese derecho. Dice, renuncio a ese derecho por no poner tropiezo al evangelio. Eso se llama mansedumbre. Es someterse a la voluntad de Dios, aun cuando esto implique renunciar a mis derechos y mis privilegios. Fíjense, eso nos hace felices. ¿Te fijas que es un concepto que se contrapone con la carne, con el mundo? ¿Cómo te va a hacer feliz ser pobre en espíritu? Automáticamente la palabra pobreza lleva una connotación negativa, ¿no? Y la Escritura dice que ser pobre te hace feliz. ¿Cómo te va a hacer feliz el llorar? Ya nos explicaba Iván que hay un llanto que sí debe producir felicidad en nosotros, gozo, alegría. Pero el mundo te dice, no, es que el llorar también lleva una connotación negativa. Y ahora tú me dices, no solamente que tengo que ser pobre en espíritu, que tengo que llorar, dolerme por el pecado propio y el ajeno, sino que ahora también me dices que tengo que perder mis derechos y privilegios por someterme a la voluntad de Dios. ¿Qué Dios es ese que me pide que yo renuncie a lo mío y que crea que eso me va a hacer feliz? ¿Ustedes le creen a Dios? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que dice su palabra. Que hay una bendición en ser humilde, que hay una bendición en renunciar a los derechos y privilegios de uno mismo por sujetarnos a la voluntad de Dios. No simplemente ser dejados por ser dejados. No simplemente el no hacer nada porque somos cobardes, no, sino si la voluntad de Dios así lo demanda. Mira, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Versículo 38 en adelante. ¿Cuándo la voluntad de Dios va a demandar eso? Bueno, aquí está escrito. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú me desgreñas, yo te desgreño. Dile a la que tienes a un lado, jovencita. Si tú me desgreñas, yo te desgreño. Los hombres no se desgreñan, eso es afeminado. Ojo por ojo, oíste que fue dicho, dice Jesús, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, yo que soy el Verbo encarnado, no resistas al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en una mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer?
vuélvele también la otra. Ahora dile, si tú me desgreñas, yo te suelto mi cabello, dile. Yo te pongo mi otra mejilla. Eso es mansedumbre. Renunciar a un privilegio, a un derecho que tú pudieras llegar a tener por someterte a la voluntad de Dios. Y hay bendición en sujetarte a la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pero es mía. Pero el Señor te dice que no pelees. Si alguien te está reclamando algo y quiere que suéltalo, no pelees. ¿Te hace más feliz renunciar a tus derechos cuando la voluntad de Dios así lo demanda? Que ensoberbecerte y querer defender lo tuyo propio. En eso no hay gloria, en eso no hay felicidad, en eso no hay bendición. Si tienes que renunciar a algo cuando la voluntad de Dios te lo demanda, ¿qué tienes que hacer? Renunciar, y eso te va a hacer bienaventurado, bienaventurada. Cualquiera que te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Pero estoy cansado, sí, pero ¿qué no tienes un Señor que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si la voluntad de Dios lo demanda, entonces tú tienes que estar dispuesto a sujetarte, a someterte a la voluntad de Dios conforme a su palabra, lo que está escrito. No estoy hablando de los que te quieren engañar y decir que está escrito una cosa cuando no está escrita. Tienes que ser sabio y entendido. Son mansos ante Dios los que se someten a su voluntad, sobre sus propios derechos, sobre sus propios privilegios. Aquellos que son apacibles, que son pacientes, que son sufridos. Ahora, la mansedumbre, chicos, no es algo que, no es una condición natural. Tú no eres humilde simplemente porque lo eres. Las circunstancias te hacen humilde. Mira, ¿cuántos años tardó Moisés en ser el hombre más manso de la tierra en su tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo en el desierto antes de que el Señor le hablara? 40 años. 40 años siendo tratado por Dios en el desierto. Antes de que lo llamara, antes de que Moisés pudiera tener la mansedumbre necesaria para poder convertirse en el libertador del pueblo de Dios. 40 años. No es algo natural en nosotros. Es algo que vamos adquiriendo a través del tiempo, pero especialmente en la medida que aprendemos a conocer a Dios y a someternos a Él. Es algo que se va generando en nosotros en la medida que aprendemos a tener comunión con Dios. En la medida que aprendemos a ver la mano de Dios obrando en medio de todas las circunstancias de la vida. Y estamos dispuestos a someternos a Dios, a sus determinaciones, que a veces no son fáciles. Mira, si Dios te dice, no te vas a casar, te quiero para mí. Las mujeres, bueno, a las mujeres no les cuesta trabajo, ¿verdad? No, dice yo. Bueno, a los hombres sí les cuesta trabajo. Si Dios te dice, varón, no te vas a casar, te quiero para mí. La mansedumbre te dice, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Eso te dice la mansedumbre. Aquel que no es manso dice, ay Señor, escoge a otro. Escoge al Sebas. Bueno, a la CIA le da para que no. Dice la CIA, gloria a Dios. ¿Sí o no? Así está, mira.
La humildad no es algo natural en nosotros, chicos. Se va desarrollando en la medida que aprendes a conocer a Dios y a sujetarte a Él. Y es ahí donde encuentras tu gozo, tu felicidad, porque sabes que Dios tiene algo especial para ti. Cuando nos sujetamos a Dios, podemos esperar la tierra como heredad, la tierra como herencia. Mira, para el mundo la mansedumbre no tiene ningún valor, la mansedumbre bíblica. Porque a alguien manso, pues el mundo lo confunde con alguien menso, ¿sí o no? ¿Quién es? El mundo dice, ¿quién es tan menso como para poner otra mejilla cuando le dan en una? Pues no, el mundo dice, es que eso no, es algo tonto. Y a la mansedumbre le llama tontez, pero no lo entiende, que aunque aquí tenemos que renunciar por amor a la voluntad de Dios, el Señor tiene para nosotros reservada una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Y eso es lo que nos hace felices. Que ahora, aunque por un poco de tiempo tengamos que pasar por diversas pruebas y sufrir por medio de ellas, nos espera una herencia eterna, la tierra por herencia. Eso te tiene que hacer feliz. Porque sabes que Dios cumple lo que promete. El mundo, más allá de ser manso, prefiere ser orgulloso. Tener un concepto de sí mismo mucho más alto del que tienen. No necesitas de nadie. Tú puedes. Ámate a ti mismo. Tú puedes hacer lo que tú te propongas. Buscan el orgullo, la vanidad, la altivez, cosas que se contraponen a la mansedumbre. Y por eso el mundo recibe las consecuencias de sus acciones. Mira, ¿cuántos creen que el mundo es feliz? Sinceramente. No lo vamos a juzgar ni lo vamos a apedrear. Lo vamos a enseñar. Por ejemplo, tú ves a la gente cantando corridos, cantando canciones. Ahorita están las fiestas de octubre, ¿verdad? ¿Y cuántos cantantes han ido ahí? Uy, no. Chespirito, no, ese no es cantante, ¿verdad? Y ya falleció. No, que Julián Álvarez y que... Ya ni me acuerdo de quién más, pero... La Belinda. Los ves cantando canciones que no tienen ningún sentido. Y ves la fama, ves el dinero, ves la adulación por parte de las personas. Pregunta, ¿tú crees que eso los hace felices? Mira, la mayoría se droga. Nosotros conocíamos por parte de mi papá a unos cantantes, no voy a decir sus nombres, pero son famosos, son muy famosos. Y eran bien cocainómanos. Tú los veías cantando y no, hombre, se ponían sus líneas de cocaína, pero es que andan buscando con qué llenar el vacío de su corazón. Algunos terminan siendo homosexuales por el orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez que les produce el creer que son suficientes o autosuficientes, cosa que no tiene nada que ver con la humildad. La humildad bíblica, la mansedumbre, nos hace felices. A pesar de lo que el mundo pueda decirnos. Mira, por ejemplo, tenemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo trataron peor que a ti y a mí y lo trataron como nunca nos van a tratar a nosotros. A él lo trataron con la punta del pie. Llegaron, en cuanto nació lo querían matar. Nació en un pesebre. ¿Cuántos nacieron en el IMSS? No sé dónde nací. Bueno, a lo mejor sí naciste en un pesebre. Pero Jesús nació en un comedero de vacas. ¿Sabes cómo olía ese lugar? ¿Te puedes imaginar cómo olía? Vete al rastro de Guadalajara. Más no te metas, pasa por ahí. Desde que nació en un pesebre. Fue perseguido para ser asesinado. Desde que estaba recién nacido. Creció, sus hermanos no creían en él.
Su familia no creía en él. Después se da a conocer al mundo y lo querían matar, a veces lo querían apedrear, se tenía que escapar para que no lo mataran. Su propio amigo con el que comía y compartía el pan, lo traicionó y lo entregó. Su propio pueblo, al que él amó y que dijo que como una gallina que ama a sus polluelos los quería juntar y proteger, lo asesinó. Mas sin en cambio dice la Escritura que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Dice que después de que pasó todo eso, vio el fruto de su mansedumbre, el manso y humilde por excelencia, y quedó satisfecho. Hubo gozo y satisfacción en su corazón por haber hecho la voluntad de Dios. Y tú y yo somos fruto de esa aflicción. ¿Sabes que si tú ya le entregaste tu vida al Señor, sabes que tú pintas una sonrisa en el rostro de Dios? Si ya le entregaste tu vida al Señor, porque eres el fruto de su aflicción, de su mansedumbre, de su humildad, de haberse sujetado a la voluntad del Padre para morir por nuestros pecados. Porque mansedumbre es eso, ¿no? Renunciar a los derechos o privilegios, renunciar a uno mismo por someterse a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Él dejó su trono en las alturas, se humilló y tomó forma de siervo, renunció a su majestad en los cielos, su gloria. No dejó de ser Dios, pero se sujetó a un cuerpo humano como tú y como yo, limitado, vulnerable, débil, por hacer la voluntad de Dios. Eso trae gozo en el corazón. El mundo no conoce estas cosas, chicos. El mundo te habla de orgullo, te habla de vanidad, te habla de soberbia. El mundo te habla de altivez, cosas que te prometen gozo, dicha, bendición, pero lo único que recibes de todo ello es muerte y aflicción. Bienaventurados los mansos, hay una bendición de ser humildes. El hombre que no tiene a Cristo no encuentra la felicidad en estas cosas. ¿Cómo me pides que renuncie a mí por ti? ¿Que me muera yo, que te mueras tú? Mejor muérete tú. Es el pensamiento del mundo, ¿sí o no? Pero no fue el pensamiento del Señor. Se necesita la bendición que produce la mansedumbre, la humildad, para poder ser supremamente bendecidos, para poder ser dichosos, felices, para recibir el mayor bien que Dios quiere darnos. Se necesita la humildad. Por lo tanto, la humildad, chicos, está completamente ligada al reconocimiento de que la más grande necesidad que como hombres tenemos es Dios. Es glorificarlo. Es reconocer que fuimos creados por Él y para Él. Y que fuera de Él nada bueno podemos tener. David decía, todo lo que tengo en la vida, todo el mayor bien que tengo en la vida eres tú. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Te imaginas llegar a confesar eso? Pero de corazón, no simplemente intelectualmente. Tú y yo confesamos eso porque lo leemos en la Biblia, pero David no tenía Biblia en aquel tiempo. Era inspiración del Espíritu Santo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. El mundo cree que no necesita a Dios y por eso es infeliz. El mundo cree que no necesita a Dios y por eso es desdichado. Porque no reconoce que fuimos creados por Él y para Él.
Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que reconocen que su vida depende de Dios, que Dios es su más grande necesidad. Bienaventurados los que al reconocer esto están dispuestos a sujetarse a Dios y a su voluntad, aun cuando eso implique renunciar a lo propio, a los derechos personales o privilegios personales. Por eso cuando aquellos 3 hombres llegaron con Jesús, llega el primero y le dice: Señor, te seguiré a donde tú vayas. ¿Qué es lo que le contestó el Señor? Mira, mijo, ven para acá. Mira, las zorras tienen guaridas, dice, hasta los aves de los cielos tienen nidos. Pero yo a veces duermo en la calle. Le dice: ¿estás dispuesto a dormir en la calle? En otras palabras, ¿estás dispuesto a perder tu comodidad? El internet, el colchón, el suétercito. ¿Estás dispuesto a perder tu carrito, tu comodidad? Llega otro y le dice: Señor, te seguiré, pero déjame primero que vaya y me despida de mis padres, o deja enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Señor, déjame despedirme de mi familia. Cualquiera que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de Dios. Bienaventurados los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios aún sobre su propia vida. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que quiera una buena vida en este mundo perderá su vida eternamente. Pero aquel que la pierda por causa de Él y de su evangelio, para vida eterna la ganará, dice la Escritura. Se necesita mansedumbre para entender esto. Por eso es bienaventurado el manso. Reconocer esto es el principio de una vida plena, de una vida feliz. La mansedumbre es el inicio de nuestra relación con Dios. Sin mansedumbre no podemos tener una relación con Dios. Cualquiera que quiera tener una comunión con Dios tiene que comenzar por humillar su corazón delante de Él, en reconocimiento de la condición de Dios y la condición propia. Un pastor una vez dijo que la perfecta sabiduría es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Conocer que Dios es ilimitado y conocer que nosotros somos sumamente limitados. Ese es el principio de la sabiduría. Una sabiduría que nos lleva a encontrar la plenitud, el gozo, la dicha en Dios. Cualquiera que niegue estas cosas, sí te puede decir hasta lo que no me he encontrado con personas que me ven y dicen: ay, pobrecito, pobrecito. Pero no económicamente, porque tengo mucho dinero. No se crean, no tengo dinero, pero dicen pobrecito en el sentido de que, ay, mira el cristianito. A mí me da risa porque digo, a ver, y volteo y veo la vida que Dios me ha dado, la dicha que Dios me ha dado. Mira, vean aquella mujer. Tiene sueño, pero de todas maneras se ve. Mira, veo la dicha que Dios me ha dado, las bendiciones inigualables, y veo la vida de los que me dicen eso, y digo, por Dios santo, jamás cambiaré lo que tengo por lo que tú tienes. Aún tengas la riqueza que tengas. Eso se llama mediocridad. Yo no cambiaría la bendición y la dicha que Dios me ha dado por ser un mediocre. Con riqueza quizá, pero mediocre. Cualquiera que quiera iniciar una relación con Dios tiene que comenzar por humillarse delante de Él. Fíjate lo que dice Mateo 11:28. Abre tu Biblia ahí. (28, 29 y 30). Dice así: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados,
Ahora, aquí hago un paréntesis, escúchame bien, el mundo así se encuentra. Cualquier persona que viva sin Dios automáticamente entra en este segmento, en esta clasificación de los trabajados y los cargados, los afanados y angustiados. Cualquiera. Y uno que otro cristiano que anda medio perdido y que necesita retomar el camino. Vengan a mí, dice la Escritura, y le está hablando el Señor al pueblo de Dios que estaba sumamente metido en la religiosidad. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y entonces encontrarán descanso. Yo los haré descansar. Yo los haré descansar. No te diré cómo, yo te voy a llevar al descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre y la humildad, chicos, es el principio de nuestra relación con Dios y es lo primero que necesitamos para encontrar descanso. Y qué rico es descansar, ¿sí o no? ¿Sí les gusta descansar? ¿Cuántas horas duermen? A ver, ¿cuántas? ¿Quién duerme 12 horas? ¡Ay, pastor, ya me evidenció! ¿Tú duermes 12 horas? ¿A veces? ¿Sí? ¡Qué rico! ¡Ay, envidia de la buena! Con razón te ves tan joven. A ver, ¿quién duerme 10 horas? ¿Quién duerme 8? Con razón se ven bien correteados los demás, ¿verdad? Se ven mal, mira, desde aquí se le ven las arrugas. ¿Quién duerme 7 horas? Levanten su mano, ¿quién duerme 7 horas? 7, 7, 6 horas. A ver, vamos a orar por ustedes. 5 horas. Te vas a morir joven, Toño. Nada, el Señor renueva tus fuerzas. Es solamente por un tiempo en lo que te haces rico. Qué rico es descansar, chicos. Mira, si descansar naturalmente es algo agradable, cuando mi esposo y yo tenemos la oportunidad de dormir poquito más, ay, Señor, veo los ángeles así en el trono de Dios, ahí los ángeles, y wow. Es rico descansar. Ahora imagínate, si naturalmente es rico descansar, imagínate poder descansar espiritualmente, poder tener un descanso en el alma, en el espíritu, que llega a hacerte sentir tan pleno. ¿Te acuerdas la imagen de cuando Juan, Pedro y Jacobo estaban en el monte de la transfiguración? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿No lo recuerdan? No traigo el texto exactamente ahorita aquí, pero creo que es Mateo 15, a ver, ahorita les digo. Mateo 17, ahí ustedes lo leen en su casa. Dice que subieron al monte y Jesús se transfiguró delante de Dios, es decir, vieron la gloria de Dios y ya querían echarse a dormir. Se sentían tan plenos que decían, oye Señor, ¿y si hacemos unas hamacas para ti, para Moisés y para Elías y nos quedamos aquí? Es que el mundo está feo, Señor. Ese es el descanso que experimentamos cuando somos mansos delante de Dios. Un descanso que sí puedes ver el mundo cayéndose a pedazos, pero tú estás en la gloria de Dios. Tú tienes promesas eternas en Dios. Ahora dice Jesús, que estás en la mano del Padre y el Padre es mayor que todos. Nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Tendría que ser más fuerte que Dios. Y en ese momento
Dios dejaría de ser Dios, lo cual es imposible. Por eso la mansedumbre nos lleva al descanso, pero tiene que haber un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Qué feliz es reconocer nuestra condición. ¿Alguna vez sentiste esa sensación que es de que tras algo, hiciste algo que estaba mal o le estás ocultando algo a alguien y estabas así como que no descansabas y hasta que ya lo dices, ay, hasta que lo dije descansé? ¿Sí lo has experimentado? ¿Qué dices? O un chisme, ¿da? Que no quieres decir, me dijeron que no dijera, pero... Y lo sueltas y dices, ay, ya. Bueno, es que es esa sensación cuando vas delante del Señor y dices, ya confesé mi pecado delante de ti, ya derramé mi vida delante de ti, ya puedo descansar. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 8. La mansedumbre es el inicio de nuestra relación con Dios. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pero limpien las manos. Aquellos de doble ánimo, aquellos que andan con un pie en el mundo y un pie en Dios, purifiquen sus corazones. Laven sus pecados invocando su nombre. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Qué loco está esto, ¿sí o no? ¿Cómo que alguien que se está riendo le dices que se convierta en lloro? ¿Cómo alguien que tiene gozo le dices que se convierta su gozo en tristeza? ¿Cómo le pides a alguien que se aflige la mente y llore? Bueno, es que es lo que nos hablaba Iván la reunión pasada. O sea, es lo que nos hablaba Iván. Tiene que haber un lamentar, un lloro en nuestro corazón. Y luego dice en el versículo 10, humíllense delante del Señor. Humíllense, sean mansos delante de Dios. ¿Y Él qué? Los exaltará. Es ahí donde el Señor cambia nuestra vida. Cuando no valíamos nada para el mundo, pero el Señor nos dio un valor incalculable. Donde íbamos por el mundo con la cabeza abajo porque sentíamos que no valíamos, que no había propósito para nosotros, y el Señor te dice, no, ya levanta tu cabeza porque ahora eres mi hijo. Cuando éramos como aquel muchacho que comía, que los cerdos comían mejor que él, pero que el Padre nos recibe y nos dice, no, póngale un anillo en su dedo porque ahora es mi hijo. Por eso, bienaventurados los mansos. Alguien que no se humilla delante del Señor no puede experimentar estas cosas jamás, ni las va a experimentar. Muchos dicen que cuando vayan al infierno las personas, entonces se van a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. La realidad es que no se van a arrepentir ni en el infierno. Su condición estando en el infierno va a ser tan soberbia que van a estar maldiciendo a Dios desde el infierno y echándole la culpa de su sufrimiento. Este es el tiempo para ser mansos. Es el tiempo para humillarnos delante del Señor. Ese es el inicio de nuestra relación con Dios. Y sin mansedumbre no hay felicidad, no hay bendición suprema, no hay dicha, no hay gozo. No hay un mayor bien que se nos pueda hacer de parte de Dios. Se requiere la humildad, se requiere la humillación de nuestro corazón. Por eso el Señor lo menciona como un requisito indispensable para alcanzar el descanso espiritual.
¿En dónde más podría encontrar descanso el hombre sino en hacer aquello para lo que fue diseñado? Mira, a ver, ¿cuál es el celular más caro que traen entre ustedes? Bueno, un iPhone, a ver. ¿Me lo prestan por favor para atorar la puerta? Es que la puerta se cierra y me gustaría ponerle algo para atorarla. Préstenme un iPhone 25, ¿no? Ahí está, mira. O sea, es absurdo, ¿no? Porque las cosas cumplen su función y alcanzan su plenitud cuando hacen aquello para lo cual fueron diseñadas. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no vamos a alcanzar nuestra plenitud, nuestra dicha, nuestro gozo, si no hacemos aquello para lo cual fuimos diseñados, que es glorificar el nombre de Dios. Para eso se requiere un corazón humilde delante de Él. Un corazón que desea con fervor la voluntad de Dios. Un corazón que pasa su vida buscando esa voluntad y tratando de vivir en ella. Una persona dijo que ser humilde es asumir la responsabilidad de uno mismo, admitir nuestra necesidad de aprender y crecer en madurez bajo la enseñanza de Dios. Una persona humilde asume el duro trabajo de madurar. La humildad es una elección de honrar a Dios. La humildad es una elección de buscar su gloria y aprender bajo su autoridad y ser pastoreados por Él. Los que están dispuestos a reconocer esto van escalando pasos de dicha, de felicidad, de gozo, de plenitud en su vida. Se requiere la mansedumbre no solamente en el inicio de nuestra comunión con Dios, sino en todo y durante y en todo nuestro caminar con Dios. Esto es evidente porque Él dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y sabes que mira, para disfrutar lo que sea, necesitas la gracia de Dios. Un vaso con agua, por más sediento que estés, si te la tomas sin esa gracia, no te es suficiente, ni lo disfrutas. Menos un vaso con coca en el desierto con hielo. Se necesita la gracia de Dios en todo. Una gracia a la cual accedemos por medio de un corazón humillado. Por eso Pedro dijo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de tu vida. La mansedumbre te ayuda a entender que Él tiene cuidado de ti. Que lo que estás enfrentando y los privilegios, los derechos a los cuales estás renunciando por amor a la voluntad de Dios son pocos. Que la leve tribulación momentánea genera en tu vida un cada vez más eterno peso de gloria, un excelente y eterno peso de gloria. Que los sufrimientos presentes no son comparables en lo absoluto con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse como heredero de la tierra. Porque todo es suyo, su plenitud lo llena todo, la tierra y todo lo que existe, el mar y todo lo que Él creó es de Él y Él lo da a quien Él quiere. Pero ha decidido dárselo a los mansos y humildes de corazón, a los que tiemblan ante su palabra. Necesitamos aprender a ser mansos. Necesitamos aprender a reconocer nuestra necesidad de Dios. Lo contrario a eso, pues, es tener un corazón soberbio. Y en la soberbia no hay gozo, no hay plenitud. La soberbia que te dice, no, es que yo sé cómo hacer las cosas. Es que yo sé escoger a mi marido. Es que yo sé escoger a mi mujer. ¿Por qué no le preguntas a Dios qué tipo de hombre quiere para ti, mujer?
No, porque luego me dice, y si me dice que uno feo, pues el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Yo así le digo a veces a los matrimonios, cuando llegan y me salen con sus rollos de que no les gusta su esposa, de aquí no, para que no hagan. O su esposo, y les digo, pues hazlo feliz, hazla feliz. Mira, dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, que entre más feliz es, más hermoso o más hermosa va a ser. ¿Quieres verla hermosa? Pues hazla feliz. ¿Quieres verlo hermoso y guapo? Pues hazlo feliz. Pregúntale a Dios qué es lo que quiere para ti. El corazón soberbio no hace eso, no se humilla a la voluntad de Dios. ¿Cuántos problemas te has metido por no preguntarle a Dios? ¿Cuántas desdichas has tenido? ¿Cuántas ratos de llanto, de infelicidad has tenido porque la regaste, porque preferiste hacer lo que tú querías hacer antes de humillarte delante de Dios? ¿O cuántas personas conoces que están viviendo en una vida totalmente infeliz porque no se humillaron delante del Señor? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, felices, supremamente bendecidos, recibirán el mayor bien aquellos que están dispuestos a reconocer a Dios como su Señor y se postran, se humillan ante su voluntad para vivir conforme a ella. Porque aunque nos pueda ir mal aparentemente en esta tierra, nos espera toda una gloria eterna. Y quizá no tengas casa propia aquí. Dios tiene para ti una ciudad entera. Quizá aquí pasaste sufrimiento como Lázaro, pero Abraham le dijo, pero ahora él tiene sus bienes y tú tus males. En vida tú te regocijabas. Dice, creo que mi hermana es la que sacó esa palabra. Te regordeabas en la comida y las migajas, acá mete esto. Y tú en vida tuviste bienes y Lázaro males, pero mira, ahora él es consolado y tú eres afligido. Porque son bienaventurados los mansos. Son bienaventurados los mansos. Mira, no existe cosa más maravillosa que recibir el favor de Dios en nuestras vidas. No existe. Y ese favor lo alcanzamos cuando estamos dispuestos a ser mansos y humildes de corazón. Cuando estamos dispuestos a buscar más sus planes y propósitos de bien para nosotros que lo que nosotros creemos que nos conviene. Hay una bendición, chicos, en ser humildes. Y necesitamos, si queremos ser bienaventurados, ser mansos y humildes de corazón. Necesitamos la mansedumbre que nos hace dichosos delante de Dios. Amén. ¿Qué le vamos a dejar? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender estas palabras y que se queden en nuestro corazón. Una de las cosas más hermosas de la vida es tener un corazón humilde. Porque Dios da gracia a los humildes, porque Dios bendice
a los mansos de corazón, a los humildes de corazón. Dile, Señor, yo quiero ser manso y humilde de corazón. Yo quiero experimentar la plenitud de tu presencia, porque tú nos has dicho que es bienaventurado ser mansos. Sabemos que no es algo que surja simplemente de la noche a la mañana, porque vamos a ser probados. Pero es una certeza interna en el corazón que nos hace ver que te necesitamos a ti, que necesitamos tu gracia, tu favor, que necesitamos tu presencia en nuestras vidas y que no la vamos a tener si no somos capaces de reconocer lo finito que somos, lo pequeño, lo frágiles y vulnerables que somos, y lo grande, omnipotente que eres tú, lo soberano que tú eres. Ayúdanos a reconocer nuestra condición real, esa condición de pecador que nos lleva a clamar a ti por tu perdón y que nos introduce en una nueva comunión contigo, una real comunión contigo. Pero también ayúdanos a reconocer que te necesitamos cada día durante todos los días de nuestra vida. Que necesitamos esa gracia que nos permite enfrentar las circunstancias y mantenernos firmes y fieles con los pies sobre la tierra. Gracias porque tú nos prometiste la tierra como herencia a todos aquellos que hemos humillado nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos a mantener una actitud mansa y humilde de corazón. Ayúdanos a mantener ese reconocimiento de que te necesitamos en todas las cosas. Aceptar que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de los jóvenes. Confirma tu palabra en sus corazones y ayúdalos para que puedan ver su necesidad de ti y puedan humillarse ante tu majestad para recibir de ti esa suprema bendición que los hace bienaventurados. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, ¿quieres ser bienaventurados? ¿Sí? Sean pobres en espíritu. Lloren por el pecado, por el propio, por el ajeno, y sean mansos y humildes de corazón. Solo así estarán caminando cada vez más hacia la plenitud que Dios quiere darles. Esa plenitud que Cristo Jesús compró para ti y para mí, a precio de sangre. Amén. Pues que Dios les bendiga, chicos. Hasta aquí dejamos nuestra reunión. Quieren platicar un rato, pueden hacerlo. Y nos vemos la próxima reunión. ¿Sale? Salúdense, convivan unos a otros.